Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola, buenas tardes, días o noches a todos, a todas, a todos. Estamos en nuestro episodio 8 de Conversa Cómics de la segunda temporada. Esta vez, hola Alejandra Espino, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está, doctor Alfredo Guzmán? Doctor Cómics, ¿cómo le va? Bien, bien. Hoy tenemos una entrevista con Paloma Domínguez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Sí, así que estamos más contentos que siempre, porque tenemos invitada de lujo, porque además es nuestra primera invitada internacional, así que paren oreja para la cápsula. Me siento honrada, muchas gracias. Vámonos a la cápsula para saber un poco más de quién es Paloma. Entrevista con Paloma Domínguez Geria. Paloma es chilena, candidata a doctora en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con el proyecto La construcción de sí mismo en autoras latinoamericanas de cómic autobiográfico desde una perspectiva discursiva multimodal. También tiene un máster en Ciencia Cognitiva y Lenguaje de la Universidad de Barcelona y es licenciada en Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales. Paloma es docente en la Universidad Diego Portales, donde imparte cursos sobre cómic, lingüística, así como también en el Diplomado de Nuevas Prácticas Lectoras de la Universidad Academia del Humanismo Cristiano, donde aborda los aspectos de la multimodalidad y el cómic. Es miembro activo de la Red de Investigadores e Investigadoras de Narrativa Gráfica RINC y del Comité Editorial de Dibujos que Hablan, encuentro de crítica, teoría, historia y estética de la narrativa dibujada. Ha publicado artículos relacionados con la multimedia, feminismos y sobre el cómic desde una perspectiva discursiva multimodal. Recientemente editó junto a Hugo Hinojosa y Jorge Sánchez el libro Non Sequitur, Variaciones de las historietas en Chile. Además, desde el 2016 dirige la revista literaria Grifo. Hoy platicaremos con ella de sus investigaciones, creación, género y otros caminos llenos de colores, y sobre todo de la pasión por los cómics. Entrevista con Paloma Domínguez Geria. Bueno, como escuchan en la cápsula, Paloma es una investigadora de cómics chilena. Y bueno, lo primero que preguntaremos es ¿quién eres, básicamente? Uy, qué profunda la pregunta. ¿Quién soy yo? Bueno, yo trabajo actualmente en la Universidad Diego Portales. Y bueno, no sé cómo funciona ya. Igual, generalmente trabajo en diversas universidades también. He trabajado en varias, pero principalmente estoy ahí ya hace varios años. Y desde que hice mis estudios afuera y volví a Chile, empecé a trabajar con el tema como de libros ilustrados en general, cómics y libro álbum. Y después, cuando empecé a hacer mi tesis, ya me dediqué 100% al cómic, que es como ya como más mi especialidad ahora de aquí en adelante. Aparte, soy parte de la red de investigadoras e investigadores de narrativa gráfica, que mi querido Alfredo es parte de una red que estamos armando internacional de investigadores. Y principalmente eso, hago muchas cosas. Sí, bueno, yo creo que una cosa, la primera entrevista que tuvimos acá la temporada pasada fue con Yuri Peña, que ella es autora principalmente, hace muchas cosas también, pero principalmente es autora de historieta. Y creo que ahora cuando estábamos planteando esta segunda temporada, se nos hacía interesante pues eso, como diversificar también en las entrevistas, como el tipo de personas que vienen y ver cómo se puede pues trabajar alrededor del cómic, no, o sea, no solo como desde la autoría, que es como la asociación más inmediata que hacemos, sino ver también, bueno, pues el doctor trabaja también como académico, investigador y todo eso, pero pues justo escuchar cómo se puede trabajar de eso. Y creo que también, así como hicimos con Yuri, creo que una pregunta que también para chismear un poco más
además de qué haces ahora profesionalmente, es un poco desde la parte biográfica, o sea, como saber, ¿tú has leído cómics desde siempre, leías cómics desde que eras chiquita o ha sido como una cosa más de que tus intereses académicos, biográficos te han llevado como a irte especializando en los cómics? O sea, cuéntanos un poco cómo es tu relación directamente con el cómic. Uh-huh. Yo, no, la verdad es que cuando pequeña no leía tanto. Me acuerdo que había unas revistas acá que se llamaban Petete, Ajá. que eran como, que eran un patito y que tenían como partes de cómic, pero no era centralmente de cómic, era una revista infantil, que era como la única que había en mi casa. Pero desde muy pequeña me interesó mucho la visualidad, o sea, como que la visualidad era un tema para mí y cuando... y en mi casa no eran personas lectoras, la verdad, pero mi mamá fue una persona muy visionaria, yo creo, porque habían como estas colecciones que se compraban antes en Chile que como que uno pagaba como mensualmente o no sé, y como que te iban llegando como libros, pero como no era familia lectora, entonces como que llegué un poco a la literatura como a los 12 años como por accidente, como tratando de saber qué hacer de mi vida. Y de ahí me empecé a meter en el cine mucho, que pasaba en el cine, pasaba en el museo, entonces como que me interesaba mucho la visualidad. Y cuando me empecé a enamorar de los cómics fue cuando llegué a la universidad, por un amigo argentino que conocí, Juani, que me mostró Johnny el Maniático Homicida, que es un cómic de Johann Vázquez. Y siempre también me gustaba la animación y como las cosas más bizarras, así como... Porque Johnny el Maniático Homicida se trata de un chico gótico que tiene que matar gente para pintar una pared para que no salga un monstruo. Ajá. Y ahí dije así como, ¿qué es esto? Lo amo, quiero saber más. Y de ahí cuando yo postulé a un programa acá que se hace con Francia y con el Ministerio de Cultura, que es para ser asistente de español en Francia. Entonces me fui a Nantes, que es la ciudad de Julio Verne. Y ahí en las bibliotecas hay una cantidad de bandas de cine, pero impresionante, y ahí ya fue como, quiero más, y empecé a leer muchísimo, y después viví 4 años en España, 1 año trabajando, y después en Barcelona hice mi máster, y ahí lo mismo, o sea, como que habían demasiados historietas, TVO, y ahí empecé a leer muchísimo, o sea, como que ahí me enamoré del medio, porque... Acá la verdad es que el sistema de bibliotecas no hay tantas cosas, o sea, es difícil encontrar, no hay tantas bibliotecas tampoco, a diferencia de allá, que es como que en cada barrio hay una biblioteca increíble, ¿no? Entonces cuando volví a Chile, ya estaba como muy enamorada y como, yo creo que principalmente porque encontré como los bandes de cine o los cómics o los TVOs que me gustaban, que tienen que ver con un tema más autorial. No sé, por ejemplo, Guy Delisle fue como de los primeros que me encantaron, como en el tipo de, como todos los que sacan la editorial de Persepolis, que es la asociación, como que ese era más o menos el rango que me gustó mucho y me enamoré. Así que fue como más de grande que me encontré con el cómic y me fascinó. Sí, pues como no. Aquí somos como locos de los cómics, cualquier tipo de cómics. Es que a mí me llama mucho la atención porque lo de las bibliotecas, que es una forma que como que estamos muy distraídos o distraídas en el mundo, pero cuando uno más o menos, igual yo vivo en Barcelona, pero esta cosa de que las bibliotecas haya cómics para mí también fue como súper importante en el sentido de que el acceso, pues entonces para mí siempre me llama mucho la atención porque en mi caso, no sé en el tuyo, que es cuando yo empecé a ver que había cómics en mi casa, dije en algún momento quiero estudiarlos, ¿no? Yo también vengo de letras, y entonces dices, bueno, pues hay que analizarlo o criticarlo o hacer algo, pero no es hasta que ves la posibilidad de que en el espacio público haya
hay estas cosas. Entonces, como una de las preguntas también, ¿cómo llegas a querer estudiar o a criticar o analizar los cómics? Eso también a mí me llamaría la atención. Sí, después, bueno, como les digo, cuando llegué acá me empezó a gustar mucho y empecé a hacer, con una amiga que es artista, empecé a hacer un taller que se llamaba Taller de Libro Gráfico. Entonces yo ponía como la parte literaria del taller y mi amiga ponía la parte artística. Y también ahí empecé a dibujar, que, o sea, yo le muestro muy poquitos mis dibujos, pero fue un poco como... porque no sé cómo es allá, pero la educación del colegio es muy así como, si no dibujas perfecto, te vamos a poner una pésima nota, y como que, no sé, te quitan algo que es tan intuitivo desde la infancia y como que te lo matan ese lenguaje, que es algo que yo trabajo mucho ahora también como en clases, como esa idea de la primera forma de representación que uno tiene como compleja del mundo es dibujar, y que la tiene tan intuitivamente cuando niña, y después la educación te la mata. Sí. Entonces esta amiga que como que trabaja con Waldorf y como es como de forma muy orgánica de dibujar, como que decía, dibuja nomás. Y entonces como que me empecé como a acercar un poco también como con eso, con la lectura, y empezamos a hacer estos talleres de libro gráfico que eran muy bonitos, muy como de conocerte a ti mismo, de entender como la combinación de palabra con imagen, y empecé a hacer cursos de la universidad de entonces de eso, pero como les decía, todavía no sabía si libro, álbum o cómic, como que y hicieron un seminario en Chile el 2014 que se llama ¿Qué leer, cómo leer?, en el que yo ayudé a organizar con la Portales y con el Ministerio de Educación, y ahí fue Maliki, que es esta autora, que es una de las autoras más importantes acá en Chile, de historieta, de cómic autobiográfico. La invitamos y ella hizo una charla completa de como toda su trayectoria, de cómo llegó a la historieta, cómo le ayudó a la autobiografía para poder como sanarse y procesar temas, cómo ha tenido que luchar contra el sistema tan machista que es la historieta chilena, pero también como en todo el mundo, ¿no? Sí. Y eso me inspiró muchísimo, como que me enamoré de la Maliki y dije así como, acá hay un nicho que hay que explotar y como que tengo que trabajar de esto. Sí. Entonces fue a partir de eso que como que, porque también me pasaba un poco con el libro álbum que, bueno, generalmente la gente lo trabaja como de literatura o educación, y lo trata como muy desde la perspectiva de como infantil, y como que yo quería algo adulto, yo quería algo potente. Entonces, como que, y de hecho por el mismo prejuicio también que hay de la historieta, ¿no? De que como que es infantil, ¿no? Este prejuicio de como, pero si son como dibujitos, son monitos que no, y es como, no, en realidad hay una cantidad de autoras que tienen un discurso súper potente, y que también eso mismo, o sea, si estás en un medio que te dificulta mucho la entrada, y sin embargo sigues ejerciendo el medio y quieres expresar tu subjetividad en los textos, como que lo encontré valiente y hermoso. Entonces fue como, no, ya, me dedico a esto. Y ahí cuando empecé el doctorado ya sabía que ese iba a ser mi foco. Bueno, yo conozco Maliki. Es que aparte Maliki ha sido muy generosa conmigo, o sea, nosotros somos amigas y ha sido como que no sé cómo será el mundo literario ya, pero cuando estudié literatura sentía que había muy poca colaboración, que era un mundo como muy de egos. Y sí. Y como que si bien hay colectivos y todo, como que no sé si son como muy elitistas. En cambio, como que el cómic tiene algo que como que aunque hagas algo así como muy estrafalario, sigue teniendo este dejo popular, ¿no? Entonces como que se arman colectivas que son como súper generosas, y por lo menos
todo lo que es la revista Brígida, como todo ese grupo de gente, la Maliki y varias artistas han sido muy, muy generosas conmigo. Sí, creo que es parecido también. O sea, hay, por ejemplo, digamos, como, creo que hay como excepciones dentro de lo literario a veces, como de gente que sí trata de buscar otras formas de crear, pero también es muy reciente, pues, como de gente que está buscando hacer como editoriales como que sí sean independientes, sino no más como barniz de independiente, respaldadas por conglomerados o lo que sea, pero también estoy de acuerdo, como que muchas veces las escenas como del cómic y cierto, o sea, sobre todo también como cierto tipo de cómic, como el cómic, también el cómic más independiente, como las escenas más fancineras y eso, las autoras, y hay como esta generosidad, esta necesidad como de estar compartiendo y generando otras estrategias, tanto de trabajo y de pues eso, compartir conocimientos, como generar otras estructuras en las que, pues es que no sé, yo que ya estoy, o sea, yo que ya me veo, yo que soy una señora, pues, o sea, como que sí lo veo y digo, a mí sí me gustaría que la gente más joven lo tenga más fácil, pues, o sea, yo no tengo esta mentalidad como de señor, de ahora que me rindo, o sea, ahora que se la vean mal y que la pasen mal los chavos para que vean lo que se siente y que vean que sufran, no sé qué, sino al contrario, o sea, como que yo como también he tenido malos momentos en como justo como por estas necesidades de rendirle pleitesía a quién sabe quién y lo que sea. Ahora lo veo y digo, no, pues es que si le puedes facilitar tantito a la gente que viene detrás, y le puedes decir así, así, así es más fácil hacer, o si haces esto, a lo mejor te va a costar más trabajo, pero pues puedes saltarte las trancas tantito si haces esta otra cosa. O sea, como que sí siento que hay como, sobre todo como más en los últimos años, sí hay como estas otras mentalidades como de la gente que, o sea, sí hay gente buscando ya otras formas de hacer, porque ya las visiones como de lo que era el éxito de antes eran así como, no, pues esto no va a llevar a ningún lado, o sea, ve cómo está toda esta generación de señores. No pasó nada, no ha pasado nada con ellos, pues como en un sentido, pues eso, como de verlos como o sea, de satisfacciones personales o cuestiones ya más profundas que una cuestión de como de lo que el sistema capitalista ofrecía. Tampoco es que digas, bueno, es que está increíble lo que pasó, pues tampoco. Entonces es como, pues mejor hacer un sistema que sea más amable y donde por ejemplo, se privilegien cosas como los cuidados o cosas como, sí, quizá una visión que sea de otro tipo, y creo que sí, un poco se está buscando eso, como desde las autoras y las colectivas y todo ese tipo de cosas. Yo también lo veo como tratar de pensar en otras posibilidades. Y sí lo vemos como que lo empecé a ver antes en los cómics de lo que lo vi en la literatura, por ejemplo. Ahorita lo veo que hay como pequeños grupos en la literatura que lo están queriendo hacer, pero en los cómics lo había visto 5 o 6 años antes, que lo estaban buscando y lo estaban tratando, o sea, como que se estaban buscando estrategias de cómo vamos a hacer diferente la vida creativa. Sí, yo también concuerdo eso. Por ejemplo, acá el 2018 fue el Mayo Feminista, que fue un momento muy importante. Hay un antes y un después del Mayo Feminista, claramente, acá en Chile, porque Chile es un país conservador, es un país bastante conservador. Entonces, claro, fue la primera vez que en una marcha, por ejemplo, aparecían chicas así como mostrando los senos y protestando con eso. Y eso fue, o sea, fue portada de noticia. Y también como todas estas personas muy horrorosas, machistas, así como, ay, pero si eso ya se hizo en Francia en los años 60, así como, ¿cuál es el aporte? Y así como, ay, ¿por qué es necesario? ¿Qué pasa eso de estar mostrando los senos ahí en público? Ya, y eso como que, en términos, y claro, entonces fue un movimiento muy de jóvenes, la verdad, así como que instauró también como la necesidad de que si había necesidad como de marchar por los derechos de la mujer y el aborto, también había que luchar con las disidencias.
Como que fue un momento muy bonito de como de iluminación. Y eso también hizo de que en las universidades también se armaran, por ejemplo, en mi universidad, por ejemplo, está la Asamblea Feminista de la que soy parte, cosa que no existían antes, por ejemplo. Y claro, también salió en ese tiempo ahora hay una colectiva de escritoras chilenas que no había existido antes, pero tal como dices tú, Alejandra, antes había Tetas Tristes, que es como una de las primeras colectivas, nace el 2014, 2015. La Maliki empieza a trabajar con las Sol Díaz, con la Polola también antes del 2018. Bueno, y Tribuna Femenina, que es el primer cómic feminista latinoamericano, que fue el 2008, que lo fundó Melina Rapimán. No logró hacer una colectiva, pero sí como que fue un espacio que empezó a permitir a distintas autoras a poder publicar. Entonces ahí salió Panchuley, por ejemplo, que fue como de sus primeras publicaciones, o Catherine Sopnem, La Sol Díaz, etc. Entonces, es algo curioso que en un medio que como que la mujer ha sido tan invisibilizada, que son las mismas mujeres las que buscan su espacio, y en la creación de espacios también posibilita la posibilidad de colectiva. Sí. Y obviamente también esto ligado a Internet, ¿no? O sea, Internet es lo que ha permitido la conectividad entre distintas autoras y autores, y entonces también como que se ha creado como una especie de principio de solidaridad a partir de eso, que es muy anticapitalista, lo que es muy bonito. Y también porque creo que en general el cómic a nadie le da plata, o sea, también, hacerlo, entonces como que si no tenés solidaridad artística, y que también eso te permita viajar y hacer talleres, como que esos son los beneficios, pero no es como nadie gana plata con esto, o sea. Nadie se hace millonario haciendo cómics. Claro. Es que eso que decías de las colectivas a mí me resuena un montón, porque al final de cuentas, digamos que desde mi punto de vista, como que la creación como en cómic y sobre todo en revistas, no me parece bien sintomático que sean las únicas que como que se juntan son mujeres autoras, es decir, ya Women's Comics y Ananá en Francia, pero también en México había una cosa que se llamaba ahí se me fue del nombre, Esporádica, ¿no? Que fue una colectiva súper chiquitita que duró 2 números nada más, pero que de repente en Chile, supongo que desde de Brígidas, no me acuerdo que es 2018-19 que salió el número 1, ¿no? Que es también como una explosión, creo, que decías, desde una colectivización, pero de mujeres, que también es esta cosa como que a mí me llama mucho la atención, por qué los autores hombres como que están como siempre en esta enemistad literaria que parece que siempre existe, que es como de súper competitividad, ¿no? Que a mí me parece súper curioso, porque aparte se crean redes internacionales, que eso a mí también, lo de Brígidas a mí me llama mucho la atención, como, digamos, es una revista pequeña, entre comillas, pero que importa, ¿no? Entonces este trabajo no llama mucho la atención. Sí, bueno, acá el tema de las revistas, por ejemplo, estoy pensando así como fuera del mundo de autoras, está Ñachi, que también no sé si salió tanto el número, y que creo que la necesidad que sale ahí es como de publicar gente que no es de Santiago, porque también otro problema acá, por lo menos de Chile, la centralización, es como que Santiago es Chile, la capital, y el resto es dificilísimo que haya como cultura, y eso es súper terrible, porque de verdad que está todo muy centralizado. Pero sí, y ayer fui a una feria de fanzines que se llama Fascination, y ahí encontré una revista que se llama Mitosis, donde era como más variado, pero claro, el tema que decías tú, no sé si duran tanto como los números, como no sé si duran tanto como los colectivos, porque lo que pasa cuando hay una relación como de importancia también política, ¿no? Es como
política y estética, como que hay algo que afianza ahí, que es como que hace que sentir que este trabajo es importante, ¿no? En el caso de la Brígida, aparte fue como la Sol Díaz con la Maliki, que la Sol Díaz también es un referente súper importante acá y también una persona muy linda y muy generosa. Empezaron a hacer la polola y se juntaron con la Isabel Molina y la Pati Aguilera, que eran de la Galería Plop, que ahora ya no existe, pero que fue como la primera galería que vendían libros, pero aparte que hacían exposiciones de cómic e ilustración, y que marcó Sí, todo que un fue hito, un ¿no? parteaguas, ¿no? O sea, yo me recuerdo que yo estuve en la Feria del Libro de Guadalajara cuando tocó Chile como Uh-huh, país invitado, y uno de los uh-huh. invitados eran gente de Plop, porque justo venían a hablar como del caso, de cómo fue un parteaguas para la escena del, pues Sí, eso, del libro ilustrado, de ilustradores, de la historieta, o sea, porque sí fue una cosa como, pues sí, de esos espacios que hacen que se muevan muchas cosas que bien claro. importantes. Claro, y de hecho ahí por eso Isabel tiene tanta experiencia también con el tema de las curatorías, ¿no? Porque trataron de trabajar como el tema de que llegaron originales, Exacto. porque claro, Claudio Aguilera trabaja en la Biblioteca Nacional acá, todas estas son personas que eran dueñas de la Plop, y claro, él también como que ahora está haciendo recopilación de originales ahí en la Biblioteca Nacional. Entonces, claro, hubo como todo un tratamiento de profesionalización de la historieta y de la ilustración que en Chile no existía. Y lamentablemente ya no existe la Galería Plop, pero por lo menos siguen, o sea, como lugar físico, pero Patti con Isabel y Maliki y la Sol siguen con la Brigia. Eh, y, y claro, la Brigia se convirtió acá un poco como una especie de consolidación de una autora. O sea, como que si las autoras no la llaman alguna vez como porque son invitadas a participar. Ha habido un par de veces que han sido convocadas nomás, que fue cuando fue el estallido social hicieron convocatoria, pero el resto han sido invitadas. Entonces, eso se convirtió como un espacio de consolidación artístico, creo así. Eso lo encuentro súper interesante también. Y ahora que dices el estallido social, a mí también me tocó estar unos días durante esos momentos, y como que también la actitud gráfica que tienen muchas autoras frente al estallido a mí me sorprendía, porque me parece que es como este compromiso social y político que tiene que tener la historieta o el cómic ¿no? Pero que sí me resonaba un montón de como si hay como compromiso, al menos en lo que digamos en las calles, como que el cómic también aborda un espacio público que va más allá incluso de las propias viñetas. Eso a mí me llama la atención. Sí, o sea, yo cuando fue el estallido social me acuerdo que me puse a recopilar toda la historieta y viñetas que empezaron a sacar las autoras en ese momento, como también pensando en un posible paper o algo que en algún momento vendrá, el anuncio. Y claro, o sea, uno no se quiere meter en este tema binario de hombres y mujeres, ¿no? Pero es interesante como la construcción de donde partían los textos de autoras, que veía que era muy distinto cuando veía como textos más de autores, que era como trabajaba mucho este tema de la contención, así como me siento agobiada, cansada, esperanzada, como ir viviendo un poco como estos estados muy emocionales en el momento, porque en realidad cuando empezó el estallido social acá en Chile fue como que nadie sabía, como que todos sabían que iba a pasar esto en algún momento, pero no sabíamos qué iba a ser en ese momento, y se sentía un poco como el fin del mundo porque veías la televisión y se estaban incendiando estaciones de metro y había como policías reprimiendo, y era así como y lo más violento de todo fue que pidieron el tema de la ¿cómo se llama? Que uno tenía que quedarse en la casa, el toque de queda, obligaron el toque de queda, que no había ido toque de queda desde
desde la dictadura, y el toque de queda duró muchísimo tiempo, o sea, hasta la pandemia. Entonces fue como un tema de represión. Sí, fueron como, no sé, como 9 meses de toque de queda. Entonces, claro, entonces como que fue un momento muy de irrupción. Y el momento como crucial de cuando empezó esto fue, no sé, por ejemplo, Subnem tiene una historieta muy potente que se llama Dime tu nombre, porque cuando era la dictadura y habían protestas, la gente decía que dijera el nombre para que si desaparecían, como que alguien los pudiera buscar. Entonces se empezó a hacer eso en las protestas. Y, por ejemplo, Desobediencia Visual, lo que hace un poco, porque ella trabaja mucho el tema así como de la comunidad lesbiana, era mostrar como las disidencias también estamos saliendo a la calle. También mostrar, no sé, como que las ancianas también están saliendo a protestar, ¿me entiendes? Como esta cosa de que no es solo como un tema de juventud y mostrando la disidencia. Entonces era como una visibilización también que como minorías nosotros también estamos aquí, a diferencia de como otros tipos de iconografías que veía como de que lo hacían siempre como hombres, que era como tomar personajes como populares y convertirlos en superhéroes musculosos, ¿me entiendes? Claro. Como que esto era, como que el otro era mucho más de evidenciar así como el aquí y ahora, que también tiene un fondo simbólico que está súper bien, ¿no? Pero como que en general las autoras no lo trabajaron desde este ideal heroico y como de no sé, como de sublimar esa situación, como porque al fin y al cabo era un momento horroroso, entonces como que era mucho más de evidenciar lo que estaba ahí, como de mostrar que en realidad lo estábamos pasando pésimo, y de contención también, como de ya, pero a lo mejor esto es bueno, algo va a cambiar. Sí, porque sí. Es que me quedé pensando justo como en todo el imaginario pandémico, y por ejemplo las enfermeras sexys que salieron, que hubo un montón. Bueno, como que hicieron como los homenajes al personal de salud y había un montón de enfermeras guapísimas, o sea que hasta creo que Manara hizo sus enfermeras y todo el mundo hacía como sus agradecimientos al personal de salud y eso, pero eran así como, pues sí, como mucha enfermera sexy, vi por ahí como en esta cosa de agradezcamos al personal sanitario, y era como, pues sí, pero tampoco era, y justo como esta cuestión de idealizarlo y volverlo súper heroico y en vez de como esto que dices, como esta cuestión más, pues sí, pero este personal de salud como está mal pagado y lo están maltratando en sus casas y le están escupiendo en la parada del camión, que era lo que estaba pasando, por ejemplo, o sea, como que eran estas cosas como de la vida cotidiana de estos enfermeros, enfermeras, que se estaban yendo a partir la madre, bueno, sobre todo en los primeros días. Entonces sí, o sea, como que sí hay esta visión que como esta diferencia en los códigos de representación, que sí, o sea, yo no sé, no me atrevería a hacer tampoco como una distinción así genérica, tajante, pero pues sí es como, creo que tiene mucho que ver con cosas que hemos hablado ya aquí en el podcast, como de estas cuestiones como de la observación y como de también saberte un poco el otro, o sea, saber que como desde la creación, desde esta cuestión de como de la posición que ocupas en el mundo, como de que sabes que eres el otro y eres como un cuerpo disidente o no, a saber, a no tener conciencia, porque creo que lo que pasa muchas veces no es que justamente muchos de los creadores señores heterosexuales es que no tienen ni siquiera la noción como de o sea, crean como desde este vacío de conciencia, no es que sea también como, es que los hombres son todos malos, sino que crean justo como desde esta pues tal cual, como desde este blank slate, como desde donde
pueden imaginarse estas cosas tan simbólicas y tan sublimadas y tan superheroicas, porque pues sí, así opera como su cabeza y sus códigos. Pero bueno. Pero que me parece sorprendente eso, ¿no? De que toda la representación como de salvar o resistir acaba siendo como heroica, como este estereotipo del superhéroe. Y aquí en México lo de la señora esta que nos decía que nos estuviéramos lejos, sí. a Susana distancia. Era una señora como que parecía de superhéroes. O sea, no puede ser posible que tu noción de la comunidad sea el estereotipo del superhéroe. O sea, no... O sea, igual me parece interesante eso que decías, ¿no? De que las mujeres o las disidencias hacen otro tipo de imaginación colectivo de la sociedad, que eso, digo, no sé si solo las mujeres, supongo que también hay autores hombres que lo hacen, pero sí, no, es que yo creo que tiene que ver con, hay como algo que pasa en el medio, ¿no? Que es como, y también algo que me interesa mucho, porque bueno, yo soy lingüista, entonces, o sea, yo estudié literatura y después mi magíster y mi doctorado me especializaba en lingüística. Entonces me interesa el tema del análisis del discurso multimodal, que es como, en general, siempre tengo la sensación que la visualidad es mucho más inconsciente, como que la gente tiene más conciencia de repente con las palabras, no es que todo lo tengan, pero como que se hace más evidente cuando alguien dice algo así como eso no se debería decir ahora, como que la carga simbólica que tiene te hace más pensar en eso, pero por alguna razón en la visualidad como que la gente tiende a normalizar más esto mismo que decías de la enfermera sexy, es como, ay, es tan bella, y como que uno como que acepta que ese es el canon y se acabó. Sí. O el mismo el tema como estábamos diciendo de los superhéroes, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención como de las autoras es que como que sus visualidades vienen desde otra parte en términos de interés, en términos de mostrarse, en términos de, por ejemplo, yo en mi tesis doctoral estoy trabajando con cómic autobiográfico, entonces lo que menos hay ahí es idealización del cuerpo, o sea, todo lo contrario, es como, no sé, Maliki con el diario Iluminado tiene una escena donde sale ella así como mostrando así como su estómago con rollitos, le llamamos acá, y como diciendo así como, bueno, nadie me toma en cuenta porque estoy gorda, y es como, bueno, o sea, es como que de alguna manera quiere mostrar esa vulnerabilidad de ella, ¿no? Y no sé, Dani Cantor, que es una autora argentina que me gusta muchísimo, es un libro que no sé, siento que no le han hecho tanta justicia, que no lo han tomado tanto en cuenta y que me gusta mucho, se llama Mujer Primeriza. Es un diario de ella, de vida de cuando tuvo a su bebé, hasta que, y después como el viaje que tiene con su expareja, como que tratan de irse a vivir al campo, y ahí muestra todo el parto, así como parte por parte, así como, y a mí me encantaba ir a los congresos y poner así como la foto de la vagina con el bebé, así como saliendo, porque siempre hay como puros hombres ahí, ese es como mi aporte cultural, así. Y sale cuando sale la placenta, y después sale como, tiene una parte donde sale como con un pecho gigante y con otro más pequeño, porque explica de que se le tapan así como y que es muy doloroso dar pecho. Entonces, esa hipérbole te ayuda como de alguna manera como a sentir en términos corporales como lo que está sintiendo ella pariendo. Entonces ese tipo de cosas son, a mí, por eso también me interesa estudiar a las autoras, ¿no? Como ellas construyen el discurso como para poder mostrarse de alguna manera y de ahí salir un poco del imaginario colectivo que está muy instaurado dentro de los cómics, ¿no? Sí, porque, o sea, sin duda ha sido como, es chistoso, hablamos, hace poco, justo esta temporada tenemos un episodio dedicado como a la representación de los cuerpos y hablamos de ese de Daniela Cantor, porque sí, a mí también yo cuando lo leí fue como, esa primera página del parto, yo también, cuando doy talleres de cómic y eso, sí es como una cosa que quiero que todo el mundo vea para siempre, sí, es como ya un cómic que si viene a cuento o no viene a cuento, la gente tiene que ver esa página, porque es una cosa que es algo que yo le digo a mucha gente también, es como no es posible que como que nos
que no veamos o que nos saque tanto de como de balance ver esto representado, porque es algo como tan, ahora sí que tan natural como en la vida, y sí siento que incomoda muchísimo ver esa imagen, como digo, sí es como agresiva en el sentido de que no la vemos nunca, pero también es como, pues sí, hay que verlo, hay que ver esto y hay que acostumbrarnos a ver cómo esta mujer ha decidido representarse como en este tipo de cosas. Y, y creo que, por ejemplo, justo es esto, son como estas representaciones que están ofreciendo alternativas a un sistema que sí está, lo que sucede es que está, pues, o sea, lo que dices como del lenguaje escrito y verbal, es que también yo siento que está como mucho más estudiado también y está como, tal cual, pues está como mucho más verbalizado todo esto como de la intencionalidad y todo eso, pero por otro lado, este lenguaje de la visualidad está, por lo menos en Occidente, que es un poco el que manejamos nosotros como bastardizado, quizá porque somos latinoamericanos, entonces nos llega como que nos llega esta cosa occidental, pero está ya como mezclada y como con más cosas y al final como que lo adaptamos y pues sí, lo bastardizamos y hacemos cosas con él, pero sí tenemos como o sea, sí son códigos, por ejemplo, estaba acordándome como de esta polémica que hubo aquí en México con el cómic este horrible que hizo el Fisgón para la gordura, que hicieron aquí una cosa No lo sé. como para que comieras bien y los buenos hábitos y no sé qué. Pero la cosa es que ¿Ya? justo es como está hecho como desde esta noción muy clásica de la caricatura, como de el cuerpo gordo es malo y amoral, y el cuerpo gordo es un cuerpo sin valores, porque los gordos, o sea, como que la gente gorda es gorda porque no come bien, porque es floja, porque no hace ejercicio, porque un cuerpo gordo no merecería vivir como vive un cuerpo flaco. Entonces, hicieron como toda una campaña como de que deberías tener mejores hábitos y no comer cochinadas en las escuelas. Y entonces la cuestión es que lo hizo uno de estos caricaturistas muy legendarios aquí en México y hacen como toda esta representación de el niño gordo es malo porque come, pues sí, las porquerías que venden como muy procesadas y muy no sé qué, y la niña flaca está bien porque come, pues no sé, como comida natural que le preparan en su casa y así. Entonces sí se hizo como mucha discusión, como sobre todo como en la gente, pues que se dedica a esta cosa tanto como de cuestiones de visualidad, como cuestiones pues más pedagógicas, como cuestiones pues sociales, como preocupadas por temas de gordofobia y eso que decían es que no podemos seguir repitiendo estos estereotipos, así sabemos que, o sea, como que se han repetido porque funcionan de cierta manera, entre comillas, pero o sea, esto lo que hace es seguir replicando esta cuestión de que se trate mal a la gente gorda, porque, o sea, como que estamos repitiendo estos esquemas que además no sabemos por qué el niño gordo estaría gordo, no sabemos si es como por alimentación, porque tiene o sea, seguir repitiendo estas fórmulas de la caricatura de hace 200 años, no, o sea, no nos va a llevar a ningún lado, porque lo que son cuestiones que reafirman prejuicios y reafirman ciertas cosas, y pues o sea, la cuestión es que pues es gente, o sea, estas personas que siguen trabajando desde estos esquemas es la gente pues que tiene poder y que tiene acceso a estos medios. O sea, esta caricatura te la regalaban, o sea, la daban en escuelas, cuando ibas a vacunarte, a mí me dieron una, por ejemplo, cuando yo me fui a vacunar de la cuestión del COVID, me dieron una copia de la caricatura esta, así como las regalaban así como, o sea, esto fue a nivel nacional, todo el mundo vio una caricatura de esta, donde el niño gordo es un niño que, o sea, es peor persona que un niño flaco, entonces es como, pues sí, así seguimos como en esta cuestión como de esta visualidad moralina
con los mismos prejuicios de hace 200 años o más. Sí, y creo que es súper difícil salir de eso, de estos estereotipos, arquetipos, se puede ver en términos... hay un colega de RIN, de la red de investigadores, que se llama Jorge Sánchez, que él trabaja el tema de las masculinidades, que también creo que es un tema que le falta mucho trabajar, y que es importante, sobre todo que hombres heterosexuales como que indaguen en eso, o sea, creo que es una labor muy, muy importante. Entonces él lo que hace es por ejemplo, analizar el cuerpo de Galvarino, que es un superhéroe de acá, mapuche, pero en realidad es Wolverine en versión mapuche. Entonces, hace todo este análisis, Jorge, muy interesante, como del ideal de Atlas, ¿cierto? De que el verdadero hombre es el hombre musculoso y cualquier otro cuerpo es un cuerpo débil, es un cuerpo enfermo, ¿no? Y como al fin y al cabo, con eso lo que estás haciendo es tomar los mismos ideales o sea, de primer mundo, de eurocéntricos, claro, y lo estás poniendo en este cuerpo, porque eso se puede ver en contraposición con los otros cuerpos, que son los otros cuerpos de las personas como mapuches normales, que son como flacos y que como que no aportan nada a la historia, ¿no? Es como un poco lo que pasa cuando, que a mí no sé, cuando veo como estas superheroínas, donde hay una superheroína nomás que puede hacer todo y todas las otras mujeres son así como, ay, no puedo hacer nada, como ese tipo de cosas. Y claro, entonces cuando uno se encuentra como frente a otros géneros que pueden ser, no sé, de humor o la autobiografía, por supuesto, donde el tema de la subjetividad es como tan importante, entonces se expresan por medio de visualidades distintas, probablemente se crean otros estereotipos, ¿no? O sea, ahora debe haber algún estereotipo que puede ser, pero porque los estereotipos no necesariamente son negativos, y eso es algo que también a mí me importa mucho recalcar. O sea, pueden haber estereotipos que son estereotipos que son, o sea, como que los seres humanos lo que hacemos es tratar de como agrupar cosas para decir que como para simplificar la vida. Ser colectivos nos ayuda a simplificar la vida, ¿no? El problema es cuando la gente cree que esos estereotipos son verdades absolutas. Sí, exacto. Y eso es lo que crea la normalización, ¿no? Entonces, yo veo en este tema de, por ejemplo, los retratos de disidencias o que se tratan de mostrar cuerpos distintos y variedades distintas, y también se crea otros discursos crean lo contrario. Por ejemplo, me acuerdo cuando fue el estallido, o sea, cuando fue el 2018 era los memes, por ejemplo, que salían de fotografía, y era como que, no sé, una chica más o menos, claro, de un poco más de sobrepeso, con el pelo corto, eso era así como, esta es la feminazi. Ese era como el estereotipo de las fotos, y había muchos tipos que escribían así como en redes sociales, como, no sé, porque eres gorda, eres resentida, como una cosa así, que era así como... Y se van creando esos estereotipos también, o sea... no sé si ya también hablan de las feminazis, que es un concepto que todavía no puedo entender cómo es posible que exista. No he visto ninguna feminista que ha encerrado hombres y los ha asesinado con gas, pero bueno. Entonces sí, creo que es importante como ver estas nuevas como visualidades y como instaurar nuevos ideales, nuevos imaginarios de visualidad. Al final es eso. Más variados también.
bueno, hace rato, hace como 20 minutos, hablabas de Isabel, con la que hiciste lo de coordenadas gráficas, que a mí me parece una exposición súper bonita. O sea, me enteré de ella y fue como el boom, ¿no? Y aparte a mí se me hizo muy raro, y eso lo he platicado con Alejandra, que no hubiera una sección mexicana, lo cual se me hizo... Nadie no se explica por qué, porque aparte, y yo eso creo que es los que están las clases y los que están dibujando en México como de maneras muy importantes acaban siendo mujeres y personas no binarias, ¿no? Y que eso me parece un fenómeno también muy particular de México, que eso es culpa de los señores, pero si nos puedes platicar un poquillo de coordenadas gráficas, que me parece un proyecto súper interesante. Y ya de paso, si quieres, de Ring y todas estas cosas. Bueno, Coordenadas Gráficas es un proyecto en el que comenzó en realidad Lisa McCausland, que ella es una investigadora y también feminista. Ella trabaja en general el tema de ciencia ficción, tiene un libro muy hermoso sobre Wonder Woman. Ella fue la primera persona que hizo una genealogía de autoras en España, junto con Carla Berrocal, que se llama Presentes. Esto fue el 2014. Fue un proyecto donde reunieron 80 autoras. En la curatoría se hizo un texto que hablaba en general sobre... porque allá en España se ha hecho un trabajo mucho más acucioso sobre en general la genealogía. Que la genealogía es la búsqueda de autoras que pueden haber estado perdidas y también la conexión que pueden haber en distintas autoras. Entonces, es un trabajo súper importante desde el feminismo para ver cuál ha sido la influencia y también explicar un poco por qué se han perdido algunas autoras. Entonces, lo hicieron en el 2014 y a partir de eso, Mariela Acevedo quiso replicar el mismo trabajo y el 2019 hizo la curatoría de Nosotras Contamos, que cuenta más o menos con... no, ellas fueron 80 autores, no sé cuántos fueron en presente. Donde hicieron también una... Ahí no igual, justo conocí a Mariela cuando estaba a punto de lanzarse Nosotras Contamos, fui a Argentina a conocerla. Claro, hicieron todo un trabajo bibliográfico, pero que ya había algunos tips en algunos libros de humor gráfico, y lo que hicieron también es, o sea, recobrar autoras del pasado. Mitzi es la primera que mencionan, que decía como unos proto cómics, y después una curatoría como de juntar más o menos las épocas de autoras, ¿no? Entonces están ¿cómo se llaman? ¿Le ponen? Bueno, las fancineras, la época de ahora de las redes sociales, etc. Entonces, a partir de eso, como tenían contacto, porque Elisa y Mariela se conocieron cuando Presentes vino a Argentina, a partir de una propuesta que les hizo el Centro Cultural de España de Córdoba, si podían hacer una curatoría donde juntaran ideas, líneas entre autoras, o sea, qué elementos discursivos y temáticos podían haber que ligaran Argentina con España. Y desde el Centro Cultural de España mandaron la convocatoria a otros centros culturales por si querían unirse. Pero esto fue en un tiempo muy cortito. Yo creo que ese fue como, así como que lo hicimos en un tiempo récord de un mes y medio. Entonces, en eso me habla Mariela y me dice, mandaron la invitación a Chile, no sé si te interesaría, a lo mejor pueden ustedes como ofrecerlo. Entonces, yo con Isabel, le dije a Isabel si le interesaba, porque con Isabel conocimos a Elisa también y yo había conocido a Mariela, y lo que queríamos hacer era como el presente, como la genealogía completa, pero acá en Chile. Y en eso entonces Mariela me dice, ¿por qué no hablas con el Centro Cultural de España? Y
ofrece si quieres participar. Así que nosotros le ofrecimos, que le explicamos que estábamos postulando a ciertos fondos para hacer genealogía y si podíamos hacer la parte chilena. Y el Centro Cultural de España accedió al ver que teníamos como conocimiento sobre esto. Y el otro país que se unió fue Costa Rica, que fue el único país que como que hizo la curatoría ellos mismos, como parte del centro cultural. Entonces, se dio un fenómeno muy bonito porque, bueno, cada país tuvo su propio como criterio curatorial y después la idea era un poco ver cuáles eran los elementos que nos unían, ¿no? Que tiene que ver con esta dificultad de entrar en el espacio artístico de la historieta, pero se notaba que en cada país había como ciertas temáticas, ciertos tópicos que se diferenciaban, ¿no? Por ejemplo, en España lleva muchos más años, entonces había una variedad de temáticas, de género. En Chile se notaba mucho el tema político, yo creo que tiene que ver con que estamos en un momento, ya llevamos hartos años como de un auge político importante, entonces habían varias temáticas que tenían que ver con eso. En el caso de Costa Rica también se dio algo súper interesante porque se hizo la convocatoria y habían personas que a lo mejor no habían incursionado en la historieta antes y se creó como este espacio que también como que fue un poco fundacional para allá. Entonces también íbamos viendo las diferencias de desarrollo por años de desarrollo por país, que fue un poco que se podía ver que España llevaba más tiempo, Argentina tiene muchísima producción y muchísimos años de desarrollo, después venía Chile, después venía Costa Rica en términos de cuánto tiempo las autoras se han instaurado como en el espacio y han sido reconocidas. Y la idea es como que se pueda seguir aumentando, o sea, Coordenadas debería ser un proyecto que debería incluir a otros países, o sea, hay una proyección ahí de que ojalá entre más países latinoamericanos puedan unirse para seguir viendo estos cruces de nuevo discursivos que hay entre autoras, o sea, está la idea. Lo importante es que el Centro Cultural de España apoye ahí. Pero sí, porque de hecho teníamos las colegas de Colombia con Lina y Estefanía que están armando algo hace tiempo, pero el tema, como les digo, fue muy poquito tiempo para poder hacerlo, por eso no se pudieron unir. Porque sí, hace poco hubo una exposición también acá de puras autoras, que me parecía bien interesante, porque era como lo mismo replicado, pero en una galería. Entonces sí me parecía como que hay coincidencias, porque aparte cuando ves las historias que están contando, cuentan temas más o menos similares, pero también con una perspectiva nacional de acá, que es como está matizada de diferente manera, no son tan políticas hasta cierto punto, sino son más como corporalidades, etcétera. Me parece, ¿no? Claro. Es como o sea, con Isabel estamos intentando hacer esta genealogía que la vamos a hacer en algún momento. Tenemos el proyecto hecho. Y el tema que a mí me interesa, como les decía, tiene que ver con los sistemas de distribución, circulación y recepción, ¿no? Entonces, que la pregunta tiene que ser como, ¿por qué la autora no se le dio espacio? Hay que tratar de contestar eso, y no solamente decir como, no habían autoras, sino como decir como el por qué, ¿no? Entonces, a estudiar la genealogía, lo que permite eso, más o menos como la panorámica que yo me imagino acá en Chile, porque de Chile la primera autora que tenemos más o menos conocimiento es como de los años 60, que es Lidia Geria. De ahí no sabemos, y tiene que haber habido, ¿no? También algo que coincide tanto con el trabajo que hizo Mariela que como con el que hizo Elisa, que sabemos que hay mucho trabajo invisibilizado de mujeres, porque era típico que la revista la llevaba la esposa, que llevaba los dineros, sí, o que a lo mejor tenía que entintar algo, que a lo mejor, o sea, que hacía incluso trabajo de ahí del cómic mismo y que hacía posible que saliera, pero no era parte de los grupos artísticos, entonces por eso se dejaba de lado, ¿no? Que también es importante como tratar de rescatar eso, si hubieron o sea, personas que trabajaron en el medio y que hicieron posible el medio. Entonces,
También hay como una editora famosa que es Is Serrana, pero falta ese de ir a la biblioteca y a ver si encontramos alguna otra cosilla, porque realmente no hay estudio al respecto, y la gente que más ha trabajado archivo acá, que puede ser Jorge Montalegre, el mismo Claudio Aguilera, la verdad es que no tienen conocimiento respecto de autoras antes. Entonces esta búsqueda, esta como recolección de autoras anteriormente, muestra también como dónde se les dio espacio, qué cosas hacían, y también explica por qué muchas autoras no podían seguir. Muchas de las cosas, por ejemplo, Elisa Macausla dice que es como, porque también el cómic en los años 60 en esa época se veía, era mal visto, o sea, era como esta cosa de niños, ¿no? Entonces como que habían autores que a lo mejor preferían dedicarse a cosas más artísticas que dedicarse a algo que se veía algo muy popular, ¿no? Este cambio de la historieta a verse como una expresión artística, podríamos decir que ya es algo más de los 90 en Chile, por lo menos, o los 80, pero sí, era una de los 80, pero es muy reciente, claro. Entonces, la idea es ver cómo, en qué lugares se les daba espacio, ver cuánto trabajaban, y de ahí en adelante, desde Maliki más o menos se puede empezar a ver ya una red, y esta red lo que importa ver la genealogía es ver qué tanto importó, porque lo he escuchado muchísimas veces, como yo no sabía que habían cómics de esta forma, y cuando lo vi, como veía estos otros cómics que en realidad no me llamaban nada la atención. Entonces cuando vi esta autora, dije, oh, se pueden tratar estos temas, y al verse ellas como visibilizadas, eso crea la cadena de personas que empiezan a desarrollarse en esto. Entonces, la genealogía es importante también para ver esas conexiones. Sí, claro. Esas conexiones de creación de espacio. Sí, es bien importante. Yo, igual en algún otro episodio del podcast lo platicamos una vez, que sí es como... Porque además son historias que entre más tiempo pasa, es más difícil ir encontrando, sobre todo porque son justo como por la poca importancia que se le da al medio, se ha perdido, por ejemplo, aquí, que es como uno de los casos, aquí en México tuvimos como la famosísima editorial Novaro, que todo el mundo sabe, y que era como una bestia, como de... editaban un montón de revistas y un montón de ejemplares y vendían hasta Argentina las cosas, y en el momento en el que quiebra se pierden un montón se pierde casi toda la editorial. Entonces, o sea, como que justamente, por ejemplo, registros como que era alguna cosa que platicamos una vez, justamente si existiera como toda por ejemplo, los registros de contabilidad y de todo eso, se podría tener también ese registro como de a quién se le pagaba, cuánta gente había, porque, por ejemplo, a mí es una cosa que me parece un vacío como inexplicable, justo por el tamaño que llegó a tener la industria de la historieta mexicana, es que nadie sabe cómo trabajaban los autores. Por ejemplo, si tenían asistentes, cuánta gente trabajaba, por ejemplo, en el taller de Gabriel Vargas. O sea, como el modo de trabajo de un artista de historieta mexicano es una cosa como de leyenda. O sea, como que medio saben que a lo mejor sí trabajaba y tenía como asistentes, y porque fulanito fue y le hacía fondos, y entonces como que no hay como un registro del oficio del historietista mexicano de una de las industrias más grandes de América. O sea, como que no ha quedado registrado que un historietista, o sea, que Gabriel Vargas o Germán Butze o los grandes autores de historieta mexicana trabajaban de tal o cual manera, tenían asistentes o no tenían, cobraban tanto por tanta página. O sea, como que falta toda esa cosa, que es una cosa como que parece muy árida como para la historia. O sea, como que no es la anécdota chistosa de cantina, pero sí tiene como, o sea, como que sí, a mí me aterra que se pierda todo eso, porque no justo es como... Y eso en el caso de los hombres y de los grandes nombres de la historieta.
ya hablar de las mujeres, justo es esta otra parte, como decir, por ejemplo, las esposas que les completaban las páginas a los esposos, las que coloreaban, las que escribían el guión, o sea, como que sí está esta historia que es muy reciente en el tiempo y que entre más pasen años, pues más vamos a perder, porque está como ahí como el día que se mueran, el día que se cansen las familias, van a tirar todo a la basura, o sea, como que justo estas cosas como pues lo efímero de los archivos familiares, por ejemplo, que muchas familias ahí los tienen y se van a deshacer de ellos después, o que ya nadie se acuerda si la abuelita hacía esto o lo otro. Entonces, hay como, pues sí, estos vacíos que además dices, bueno, es que no es posible que una industria de este tamaño nadie tenga registro de nada, de si pintaba con pincel o con no sé qué, o sea, como que está todo ahí como, es material de leyenda, pero nadie tiene como una lista de compra de materiales de nadie. O sea, entonces es como esta cosa tan intangible que es el cómic latinoamericano, a mí me aterra que no lo tengamos tan como de una forma más... O sea, por eso me parece bien importante que haya este tipo de iniciativas también. Claro, sí, es que, claro, Gago habla de esta idea de que el cómic cuando era un medio de entretenimiento masivo, que, o sea, todavía queda, ¿me entienden? Pero como que tenía un modelo de entretenimiento. Entonces las revistas lo que hacían eran contratar a las personas tenían que hacer cosas. Y Laura Nayeli de Hernández, que es una investigadora mexicana, por ejemplo, me decía que, o sea, Vargas tenía que hacer una cantidad pero ridícula de como que publicaban, no sé, como todos los días, todas las semanas, entonces tenía toda la familia trabajando, porque era la única forma de que salieran las páginas el número de revistas que tenían que hacer las páginas, claro. Y claro, ahora la industria ha cambiado muchísimo, porque en realidad la mayoría de la industria, bueno, funciona, ya la revista cada vez se ha ido perdiendo más, ¿cierto? Y lo que se está publicando es web y en libros. Entonces, como que ahora es un modelo de autor que depende mucho del propio artista, de su realización, lo que permite que haya una cantidad mucho más de temáticas que antes, porque las temáticas eran pensadas por la industria. Pero claro, también crea un montón de precarización también en términos laborales, sí. Porque por lo que decía, porque nadie gana plata haciendo, no sé, podía estar 5 años, la Maliki, por ejemplo, no sé, estuvo 4 años con el ídolo, 5 años con el ídolo, y en realidad lo que te entrega es prestigio y que te invitan a lugares, pero no se ve en términos de la labor, que es una labor. Yo de verdad admiro en ese sentido, yo creo que también por eso me gusta tanto, porque admiro a los dibujantes, porque creo que es una labor así tan detallada, tan lenta, es lento dibujar. Pero sí, eso. Es que perdimos el concepto de lo masivo del cómic por volverse una especie de una industrialización casi de autoexplotación. O sea, de repente, lo que pasó en Francia, cuando los quieren empezar a cobrar por autografiar los libros, los autores, como que la gente no entendía por qué. Porque el tipo solo puede publicar un libro, si bien le va uno al año, y no le alcanza para vivir. Entonces, que te regale su trabajo cada vez que te firme un libro me parece lo más normal, pero lo mismo, o sea, parece que como que se ve tan sencillo el cómic y siempre ha tenido como esta actitud de son monitos. Le dicen, no, pues seguro dibujas una página al día, ¿no? Entonces no tienes que poner a toda tu familia a colorear porque si no te da tiempo. Entonces, eso me parece bien bonito. Bueno, pues ya llevamos una hora. Pero, bueno, no sé, creo que quedó pendiente nada más la cosa que es Ring. Sí, lo explico muy, que también si quieren buscarlo, sí, si lo quieren buscar pueden buscar en la web si les interesa. Ring es una red de investigadores de narrativa gráfica, que nos centramos principalmente en historieta. Es una red internacional, que como decía Alfredo es parte de ella, y
Alejandra, si te interesa. Es una red que nos interesaba principalmente, una red académica, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tratar de hablar sobre la historieta desde Latinoamérica, que creo que es algo que también que sentíamos que nos faltaba, que en general como que los académicos nos miraban desde afuera y también encontrábamos, era como ridículo, porque hay fondos desde, no sé, desde Inglaterra para hablar del cómic latinoamericano y no tenemos algo fundacional desde España incluso, pero no desde nosotros. Entonces, la red se ha ido armando para hacer una reflexión teórica desde Latinoamérica hacia el mundo. Y, y tratar y también creo que tiene un principio de solidaridad que es el que me gusta mucho, de compartirnos materiales, de también valorar, porque hay un tema con los investigadores, hay muchos investigadores de historieta que son independientes, que no son necesariamente también desde la academia, que no están en la universidad. Y hay como un prejuicio de alguna manera de la gente que investiga como no desde la universidad, que fuera como una investigación amateur, ¿no? Entonces, pero la historieta se da mucho eso, porque se da mucho coleccionista también. Entonces, un poco es como tomar como todas estas áreas de la investigación para, como les digo, lo central es que la mirada se da desde Latinoamérica hacia el mundo. Y si hay otras personas que no son latinoamericanas, de alguna manera son como anexados, como colaboradores, ¿se entienden? Pero no necesariamente como miembros fundacionales de la red. Claro, y eso nos ha permitido hacer distintos eventos donde se ha hablado de RIN. Por ejemplo, en Unicomics se habló, el año pasado Laura hizo este evento de bibliotecas que fue muy hermoso en México, y también hubo como una mesa de investigadores donde RIN fue parte, en Dibujos que Hablan, que es un congreso en el que yo soy integrante, y con otros otras personas como Jorge Sánchez, que lo mencioné anteriormente, o Hugo Hinojosa, que es como el creador de la idea, y que de ahí empezamos a funcionar. También hemos hecho encuentro ahí, entonces la idea es como después proyectarnos en el futuro para poder hacer a lo mejor dossiers y como, insisto, una panorámica que ojalá sea del cómic latinoamericano, porque tenemos muchas cosas en común que nos damos cuenta. O sea, esto mismo que decía, sí, porque en aquí más o menos mismo hay un tema de la precarización de los medios, hay todo lo que tiene que ver con recepción, como los cambios que hubieron, como pasar de la revista, también los hechos políticos que han habido de por medio. Entonces, eso es lo que queremos hacer, principalmente. Así que si quieren verlo, pueden buscar. Pues está buenísimo. Perfecto. Pues ahora sí, ya, con eso cerramos. Para que no se quedara también eso sin comentar, aunque fuera un poquito. Bueno, pues llegamos al final, vamos a dar paso a las recomendaciones de la semana. Recomendaciones de la semana. Bueno, estas son las recomendaciones de la semana, y como tenemos una invitada, queremos que nos recomiende algo, si tiene algo que recomendarnos. Ya, el último cómic que me leí es de Toby Parrish, que se llama Perfect Hair, que es una autora no binaria, y me gustó muchísimo el libro. Hay una edición que hizo Hotel de las Ideas, argentino, y eso, habla en general sobre los como cuerpos no binarios. Tiene una visión muy melancólica de el amor postmoderno y de como de las faltas de conexiones, de la dificultad de conexión que hay humana. Y bueno, también autoras chilenas, ¿no? Entonces siempre lean a la Maliki. Su último libro es El Diario Oscuro, es una hermosura de texto que es demasiado recomendable. Sol Díaz, mi libro favorito es La Hoja Naranja. Y
Y el último libro que salió en Chile, que es bien bueno de autora, es de Antonia Bañados, que se llama Al otro lado... ¿El de la Antonia Bañados cómo se llama? Antonia Bañados, búsquela ella. Eso. Pues la buscaremos. Y pues ahora sí, nos vamos con las recomendaciones de Paloma esta semana. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Creo que estuvo de lujo la entrevista. Como que nos dio un panorama un poco de qué pasa con la investigación, como con otra, también qué pasa en Chile, como un vistazo a la historieta, a la investigación, a muchas cosas. Esperamos que no sea la última vez que te vemos por aquí. Estás más que bienvenida a venir a chacotear cuando quieras hablar cuando tengas ganas de hablar de cómics, este espacio está abierto para ti, Paloma. Entonces, muchas gracias. Siempre es un placer hablar contigo. No, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Pues eso, llegamos al final de un episodio, doctor. Gracias también por organizar esto. Y pues saben que pueden contactarnos en cualquier queja, sugerencia, propuesta a nuestro correo, que es conversacomics@gmail.com. Tenemos un Instagram en @conversacomics o un sitio en donde pondremos las referencias de las que hablamos, que es conversacomics.com.mx. Pues eso, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Chao. Conversacomics. Cómics desde la alcantarilla.